carne y leche de búfalo en pasturas tropicales a cargo del señor Gerardo Barbosa Jiménez, quien es biólogo con una maestría en desarrollo rural regional. Durante 30 años ha trabajado principalmente en Costa Rica en puestos gerenciales dentro del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en planificación, manejo y desarrollo de áreas de conservación. Ha sido proponente, impulsor y líder de proyectos de manejo activo y restauración de ecosistemas de humedales y bosque tropical, además de alianzas para la conservación con enfoque de desarrollo rural sostenible. También es productor agropecuario de cuna. Desde el 2008 asesora proyectos bufaleros, en particular relacionados con humedales. Bueno, gracias a cada uno y cada una de ustedes por estar acá. Gracias a la universidad que siempre ha tenido muy en cuenta estos procesos de trabajo e investigación de campo. Yo modifiqué un poquito el enfoque de esta presentación y especialmente porque estamos dándole mucha fuerza y mucho pensamiento al tema de búfalo ecológico. Vieron que una de las bondades justamente es esa, las pasturas naturales y su relación con la producción ecológica. No voy a hablar de producción ecológica, pero sí vamos a hacer un poquito de relación cómo estas pasturas efectivamente hacen ese aporte de manera natural si hacemos un manejo pertinente. Entonces el enfoque es búfalos en pasturas naturales, la importancia del manejo en la productividad y la sostenibilidad. ¿Sí? Ahí hay un error de dedo, dice 47 años, en realidad son 43, pero sí, tal vez para rescatar un poquito la información dada previamente, el búfalo ha sido tan marginado en el país que ni siquiera supieron contarlos. El censo del año 2014 reporta un hato de 4.380 animales, censo oficial. Lo extraordinario de ese censo es que por primera vez en Costa Rica el búfalo pasa a ser parte del hato nacional oficialmente. Antes no lo era. Incluso he tenido muchas discusiones con gente que dice que el búfalo es una especie exótica, que es salvaje, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un asunto de mitos que han rodeado esta especie tan extraordinaria y tan valiosa. Entonces, hablando un poquito de datos, en la parte organizativa básicamente respondemos a la última década. En el año 2009 se crea la Asociación Costarricense de Criadores de Búfalos y en el año que está en agosto aquí en una sala adulta se hizo la asamblea en la que se constituyó la Cámara Nacional Bufalera. Tal vez un detalle importante es que se hizo un esfuerzo el año antepasado para aproximarnos a un censo. En particular se reconoce el esfuerzo de don Rodrigo Rosales para ese dato, y en el 2016 se publica un dato que habla de un hato de 17.000 cabezas. Sin embargo, yo me atrevo a aproximar a 18.000. Hemos caminado un poco el país identificando algunas fincas bufaleras y encontramos que hay sorpresas. En una vuelta por ahí aparece una finca bufalera, en otra vuelta por allá aparece otra. O sea, se ha venido desarrollando el búfalo de una manera un poco incógnita en el país. Y creo que si se logra completar un buen censo, de seguro que nos aproximamos a 18.000 cabezas. Cría, carne, leche, y el número de productores nos asombró especialmente en el último semestre, cómo aparecieron pequeñas unidades productivas. Yo siempre he dicho que la ganadería en pequeñísima escala es la alcancía de los pobres, y no es peyorativo, es una realidad. Entonces, el búfalo, yo diría que es una doble alcancía, según las estadísticas que nos mostró el doctor Gutiérrez hace un rato. Entonces, hay una tendencia muy clara de enfoque hacia el búfalo ecológico y hay un mercado que bien lo describió don Eduardo. Sin embargo, un detalle muy importante es el manejo de los búfalos y el manejo de la comida. Y lamentablemente hemos estado un poco descuidados de ambas. Hay que meterle más mano al tema del manejo del búfalo y, por supuesto, también a lo que ellos se comen. Podríamos decir que estamos ya con una plataforma básica en parte en lo organizativo, que por supuesto hay que seguir haciendo esfuerzos,
pero también podríamos decir que ya Costa Rica tiene un buen pie de cría. Esa cantidad de cabezas es con predominio de hembras, por supuesto, porque la tendencia ha sido al destace de los machos engordados y animales, comillas, de descarte, o que no me combino, o que ya no la quiero tener más en la finca, pero en general la tendencia ha sido a dejar hembras, vender hembras e iniciar nuevos actos. Entonces la tendencia tiende a crecer bastante. Pasando más propiamente al tema de fondo, las pasturas naturales. Y vean que estoy hablando de la palabra pasturas, no pastos. Y entonces en la Revolución Verde nos metieron mucho el tema de los pastos mejorados, la siembra, el manejo, la fertilización de los pastos, etc. Aquí cuando yo hablo de pasturas naturales, estoy refiriéndome al hecho de que hay muchos pastos que el ganado blanco en general descarta, y casi que hasta con hambre he visto vacas reventando casi terroncitos a la parte de la macolla pasto. Si cambiamos a vaca, ponemos un búfalo, me garantizo que la macolla no estaría ahí. ¿Por qué? Porque el espectro de dieta en el búfalo es muchísimo más amplio. Entonces, estamos refiriendo a las pasturas como los pastos naturales que están ahí, o los pastos que alguien sembró, o que ya fueron establecidos en la finca, más todo el conjunto de elementos adicionales que son forraje, incluido varias especies de pastos, y por supuesto un conjunto de otras plantas que son útiles en la dieta del búfalo. Entonces ellos tienen como característica, que no vale la pena ni explicarla, ya está bien claramente explicada con las 2 charlas predecesoras, tienen una alta capacidad, son muy eficientes en conversión. Entonces gracias a eso no tenemos mucho que preocuparnos en materia de agroquímicos ni en materia de chapeadores, porque los búfalos mismos van haciendo en parte ese trabajo. Eso no significa que hay que cuidar la finca, por supuesto que no, pero ellos hacen una labor muchísimo más eficiente que el ganado, no solamente en comer, sino también en limpiar. Y hay un par de detalles muy importantes. Uno es, Costa Rica apunta y sigue caminando por el camino de lo verde. Bien conocido, Costa Rica quiere ser carbono neutro. Y eso ha llevado incluso a que hoy día, y me gusta mucho ese nuevo discurso político del gobierno, el proyecto NAMA ganadero, o sea, ganadería ambiental. Hace unos años atrás, basado en estadísticas de la FAO, que es un ente muy serio, sin embargo, aquí creo que no estaba tan acertado, porque usando datos de la ganadería intensiva europea o norteamericana sobre emisiones, le endosaron eso a la ganadería globalmente. Y resulta que en pasturas naturales hoy día se dice oficialmente que hay un balance, y que más bien en pastos, en pastizales se fija suficiente carbono, y bien manejado no solamente se genera un balance, sino que se genera un hiperávit. Entonces el búfalo además contribuye significativamente en ese aspecto. Y por supuesto podríamos decir que el búfalo es la especie estrella para la producción en pasturas naturales. Ya quedó muy demostrado por las estadísticas del doctor Gutiérrez. Sin embargo, un detalle muy crítico que está sucediendo es, primero, portereros muy grandes, y segundo, el sobrepastoreo. Entonces, tenemos la costumbre muy arraigada con la ganadería blanca, y hemos trasladado el escenario con los búfalos y repetimos la historia. Tengo algunas fotos para mostrar sobre eso, y quisiera nada más enfatizar aquí que la base para la producción de biomasa, que es alimento para los búfalos, está en el suelo y está en los procesos biológicos y ecológicos del suelo. Pero el elemento más fundamental aquí es unas hojas en la planta para hacer fotosíntesis y crecer. La fotosíntesis es básica para que la biomasa se genere. Y si nosotros sobrepastoreamos, cortamos el ciclo de la fotosíntesis, y entonces ¿qué pasa? No hay desarrollo de biomasa. Entonces eso es una situación muy grave. Bajo ese patrón estamos yendo hacia la insostenibilidad y estamos menguando la capacidad productiva de la especie. Veamos un par de ejemplos, 3 ejemplos. A la izquierda
y a la derecha son casi el mismo sitio. Vean ustedes la cantidad de comida que hay en ese piso. Es penoso, ¿verdad? Sin embargo, los búfalos no lucen de mal. Vean a la derecha. El ganado podríamos decir que está regular, pero no es lo que el búfalo merece, ni tampoco lo que el pasto merece. Ahí hay un desequilibrio muy evidente. Está interrumpida en alto porcentaje la fotosíntesis y en consecuencia la producción de biomasa y como consecuencia final no hay comida. Yo creo que los búfalos se mantienen ahí porque son demasiado dóciles y educados. Fácilmente deberían movilizarse a otro sitio. La foto anterior es en el Pacífico costarricense, no voy a hacer referencia a las fincas en concreto para evitar susceptibilidades, pero esta es otra finca, esto es en la zona de Siquirres. Ahí ven ustedes que hay cierta cantidad, cierto volumen de pasto, pero idealmente ese potrero debería estar en descanso. Generando más biomasa, más alimento para el nuevo proceso de pastoreo. Igual los animales se ven bastante bien. En el ojo normal del productor, él se siente satisfecho, es más, está un poco orgulloso de ver esos animales razonablemente bien, bonitos, reproduciéndose, pero no están expresando todo su potencial, porque no hay suficiente comida. Y esto es otro ejemplo, igual, pueden ver ustedes que hay un poquito de escasez de comida ahí. ¿Cuál ha sido la frase clásica que se le ha escuchado mucho al Alvarito? El pasto que sobra es el que engorda. O sea, cuando hay suficiente biomasa en el potrero, el animal come y expresa su potencial. Y otra frase muy común es: la genética no se expresa sin comida. Y están refiriéndose básicamente al ganado blanco, porque en búfalo pues, básicamente estamos hablando de un conjunto de razas, pero sí estamos claramente informados de que no se vale tener pastoreos en grandes extensiones y tampoco sobrepastorear. Eso es solamente una metáfora. A la izquierda ustedes ven una testa de búfala muy bonita. La tuve de souvenir por un tiempo y luego, sobre todo por gusto femenino de mi esposa, dice: hagamos un souvenir bien fino. Entonces llevamos la tetera a un artesano y esa persona pulió y tenemos ese producto. Más o menos es una metáfora de lo que queríamos hacer con los búfalos nosotros. Dejar esa rusticidad, ese descuido en el manejo de la finca, planificar, orientar el proceso, reorientar y probar hasta llegar a tener un buen diseño de finca de tal manera que le saquemos brillo. Algo así como esa foto que ilustra el asunto. Esta es una gráfica que puede tener varias interpretaciones. Yo quiero utilizarla esencialmente y la tomé del libro de Pastoreo Racional de don Humberto Osorio, un prominente trabajador del tema del pastoreo racional. Y lo que quisiéramos enfatizar aquí es, cómo hay un momento en el pastoreo que perdemos en productividad por unidad de área y perdemos en ganancia por el animal. Entonces se están sumando las dos variables negativamente y llega a una curva en que declina completamente. La primera foto que les ilustré, en este momento hay dudas sobre porcentaje de preñez, porque podría ser que ni siquiera hayan entrado en ovulación ni se hayan fertilizado la fruta. Y eso sucede en una situación como esta. Aquí hay un contraste, una pastura natural mejor manejada, podríamos decir bien manejada. Esta es justamente la finca de Clachar. Ahí estamos haciendo una rotación y el ganado está cosechando buena comida y está expresando mejor su carácter productivo. ¿Qué hiciste ese bubalito, Alvarito? ¿Lo tenés? Ya va a tener que ir, tío.
Sí. Vean ustedes, por ejemplo, este es una mezcla del Mediterráneo con, diríamos, con Calipso, ¿verdad? Sí, Mediterráneo con un poquito de sangre original. Sí, Mediterráneo, de eso octavo, sí. Pero vean ustedes, aún con un manejo bastante, comillas, extensivo, que puede mejorarse. Vean la calidad de ejemplares. Esos son un animal que se dedicó para reproductor. Aquí quisiera mencionar rápidamente el balance que se logra por medio de las reglas del pastoreo racional. Este es un tema muy profundo. De hecho, acaba de terminar un curso en Brasil sobre esto, y cada año se da un curso de pastoreo racional. Aquí en Costa Rica creo que se da 2 o 3 veces y hay que seguirlo trayendo. Básicamente referido al tema de las leyes que deberíamos aplicar nosotros en nuestra finca. Y son esas 4: la ley del descanso o reposo, la ley de ocupación, la ley de rendimiento máximo y la ley de rendimiento regular. La característica básica de la ley del descanso o reposo es un intervalo suficiente entre pastoreos. ¿Y qué nos da eso? ¿O cómo se logra? Con apartos para el tiempo razonable de descanso entre cada pastoreo. La ley de ocupación habla de una sola corta de la planta. Y esto es bien interesante. Cuando los búfalos pasan o las vacas pasan en un área de pastoreo, hacen un primer corte. Se supone que ese pastoreo se hace de previo habiendo tenido el área de reposo, y entonces el animal va a recortar, comillas, lo mejor. Idealmente y fisiológicamente, desde la perspectiva de la planta, esa es suficiente. No debería volver a repasar el corte de esa planta. ¿Para qué? Para que su capacidad fotosintética se exprese y continúe su crecimiento. Entonces, si el animal vuelve a comer y vuelve a comer, entonces estamos restándole posibilidades a la fotosíntesis. Los rendimientos máximos, dice animales, cosechan pastos en cantidad y calidad. Eso es lo adecuado. Y entonces la expresión de la capacidad productiva del animal va a llegar a su máximo. Pasturas siempre abundantes debe ser la norma para tener rendimiento máximo. Y finalmente hay otra ley que habla del rendimiento regular. Los animales que producen cantidad diaria regular, por ejemplo, una lechería, que más o menos el lechero dice, este ganado me produce tanto por medio diario, y él está más o menos satisfecho con eso. Si quiere aumentar eso, simplemente meta las normas de pastoreo racional y le mejora. Aquí quisiera ilustrar un poco ese ciclo del proceso de manejo de la finca. ¿Cómo es que ocurren esas relaciones suelo, pastura y animal? Perdón. Esencialmente tenemos que la pastura, a través de su proceso de fotosíntesis, genera la biomasa. Esa biomasa es el alimento, es el forraje, es el pasto, lo que tenga ahí para crecer en el medio. El búfalo, mediante pastoreo racional, cosecha, y entonces de ahí salen los productos y los derivados. Pero está aportando regularmente muchas excretas. Algunos hablan de alrededor de 9 kilos de excretas por día del búfalo. Entonces esas excretas, y si hay algunas leguminosas naturales en la planta, en el suelo, mejor, y si no, pues se les puede poner leguminosas al terreno. Entonces entra en proceso la biocenosis. Este más circular, no sé cómo que, algo como esto aquí. Aquí está. Esas excretas, más todo el proceso de descomposición, de transformación que hacen los microorganismos y los factores físico-químicos en el suelo, generan una condición de suelo más apropiada para su productividad natural, y entonces tenemos en consecuencia mejor pastura. Este es un ciclo que se ve muy vigorizado a través del pastoreo racional. Entonces la tendencia es, vamos hacia un balance de la capacidad productiva de la pastura natural
y por supuesto como consecuencia tenemos una mejor productividad animal. Un aspecto muy clave es que este proceso es medular en la productividad de la planta. Este ciclo acá es sumamente clave y como consecuencia entonces tenemos animales más productivos, más vigorosos. Pero acá quisiera enfatizar que las normas de productividad en este caso deberían ser 0 fuego y en lo posible 0 química. De tal manera que la biocenosis se exprese y se vigorice, porque esto es un proceso de biofertilización. Entonces, si tenemos este ciclo bien establecido y cuidado de la finca, tenemos más productividad y en consecuencia de biomasa y en consecuencia mayor rendimiento del ganado. ¿Y qué es lo que requiere la planta? Primero, la luz solar para fotosíntesis. Segundo, una buena relación con el suelo. Desarrollo radicular. Cuando la planta hace su fotosíntesis, no solamente se desarrolla hacia arriba, produciendo el alimento para el animal que la cosecha, sino también enraizamiento y fijación de componentes químicos, y por supuesto uno de ellos es fijación de carbono flotante, con lo que mitiga el efecto invernadero. El otro asunto es la importancia de que esa planta reciba ese cariño que implica cuidar los procesos biofísicos en el suelo, el rol de las excretas y las leguminosas. Y finalmente, debería partirse del manejo de esas pasturas como que fuera un cultivo. Tenemos la mala cultura productiva de ver los pastos simplemente como un pastizal que se cosecha y se cosecha y se cosecha y se vuelve a cosechar, se sobrepastorea, se repisotea, etc. Y entonces tenemos evidentemente una degradación de la capacidad productiva, tanto a nivel de vegetación como a nivel de suelo. Y eso es totalmente insostenible. Si hacemos un manejo cuidadoso, entonces vamos en la onda de la sostenibilidad ambiental, más allá del discurso, más allá de la legislación, estamos hablando de la conveniencia para el esquema de producción. Y por supuesto, un detalle importante es, bueno, si las pasturas y la extensión de área que tengo para pastorear es suficiente y puedo lograr un balance en época seca, en época lluviosa, entonces yo puedo seguir con ese ciclo. Pero si yo anticipo que voy a tener limitantes, entonces puedo pensar en adicionar forrajes y cierro perfectamente el ciclo anual del sistema productivo. Ahora, ¿qué ocupan los búfalos? Lo primerito lo ocupan los búfalos de manejo. Búfalos sin manejo, pregúntenle a Artito que ya contó un poquito la historia. ¿Cómo hacía para encorralar a esos animales en parimento? En los años 70, finales, principios de los 80. Entonces, el manejo es clave. Un animal bien manejado es un animal que está más pacífico y está más productivo. Diríamos un búfalo feliz, produciendo equilibradamente. Segundo, alimento suficiente, siempre abundante, inclusive sin preocuparse mucho por el tema de variedades mejoradas de pastos, etc. Pastura natural, estamos hablando de lo natural, lo que hay en su finca, y especialmente zonas de bajuras. Tercero, agua abundante. Hay alguna gente que han hecho mediciones en ese tema. Se habla de que un animal puede consumir entre un 8 y hasta un 20 o más por ciento de su peso en un día de mucho calor. Entonces hay que tener agua abundante disponible. El otro elemento importante y muy clave es la sombra, ya quedó explicado en la conferencia anterior. Y un detalle muy importante es la importancia de los suplementos minerales. Los suelos tropicales son deficitarios en ciertos componentes minerales y por lo tanto es clave suministrar ese suplemento. Y luego también el tema del control sanitario. Aquí se ha mitificado mucho y hay gente que cree que el búfalo es como un animal salvaje que lo arrimé a la finca y que ahí lo dejo y que va a producir y después lo saco y lo vendo. No, ese animal necesita control sanitario, inclusive las prácticas de ganado blanco son totalmente válidas para el búfalo y la lógica es tener un control sanitario eficiente enfocado en productos naturales. Y finalmente, yo lo resumiría así, el búfalo necesita ayuda para producir más platero. ¿Ok?
le garantizamos más dólares en su bolsillo si hace las ayudas pertinentes a esta especie productiva. Esta diapositiva la tomé de una charla que dio la gente de Corfova en un seminario corto sobre ganadería intensiva. Vean qué interesante. En realidad, poco conocemos del proceso de la biocenosis. Sí está claro que es un proceso natural por medio del cual se reciclan los nutrientes y el suelo se autofertiliza y ahí va ese proceso para la planta. Sin embargo, vean ustedes qué interesante ese experimento hecho hace 20, ¿cuántos años? 23 años. Vean los componentes químicos. Óxido de fósforo, óxido de potasio, calcio, materia orgánica, cómo esas variables se fueron incrementando por medio de un pastoreo racional. Vean ustedes, fue mejorando. ¿Eso qué quiere decir? Que si hacemos un buen manejo, hay mejores condiciones físico-químicas del suelo y en consecuencia mayor productividad de biomasa forrajera y por supuesto búfalos más felices y más productivos y más platitos en la billetera. Aquí quiero ser muy rápido. Tal vez quisiera más bien como enfatizar este tema como una anécdota. Y por cierto que está muy bonito el manual del doctor, que ustedes sacaron, lo tomamos en Colombia en el Congreso, el manual de control sanitario. Muy bueno, le he sacado mucho provecho. Muchas gracias. Ahí está una serie de pasos. Dice la época seca, la época lluviosa, estar bien claro de eso. Segundo, medir cuánta biomasa produce su finca. Tercero, proyecte mes a mes. Cuarto, cantidad de biomasa requerida para los animales, más si son hembras de gestación, búfalas dando leche, etc. Los meses donde hay sobrantes para guardar, etc. Yo aquí quisiera contarles una anécdota. En los años 70, no preciso bien el año, si fue en el año 74, siento yo jovencito todavía sin cédula, se vino una sequía muy fuerte y se nos murió ganado en la península de Nicoya. Eso fue catastrófico para los pequeños productores. Y aprendí una lección de mi padre, que murió hace año y medio, y él lo que hizo fue, para el año siguiente, hicimos más potreros en la finca y dejamos un poquito más de sombra y dejamos una área mayor de lo que se conocía en aquel tiempo como la reserva de la finca. Una guasimada, una serie de arboleda ahí más cerca de las fuentes de agua. Y en el año siguiente mi papá hizo dos cosas. Número uno, en ese tiempo no había el tema de bancos forrajeros y todas esas cosas nuevas que hemos aprendido con la tecnología. Entonces mi papá, la decisión que tomó fue, antes de que se viniera el verano, había reservado pasto entre la misma finca, los potreros, y la reserva de guasimada. Guasimada es un árbol básico, todos lo conocemos de Costa Rica. Y entonces empezamos a podar los guásimos en la época seca, pero había menos ganado. Se había vendido una parte de ganado gordo y otra parte que se pudo sacar para no enfrentarnos a una crisis muy fuerte por sequía. Ese es el modelo. No estábamos hablando ni de fertilizaciones ni de cosas modernas como lo hay en la actualidad, que por supuesto la tecnología y los conocimientos científicos avanzados nos ayudan a rediseñar y mejorar esas posibilidades de la finca. Pero simplemente es el sentido común, pero bien común y bien sentido, de manera que yo pueda planificar el proceso de mi finca a largo plazo y tener esas previsiones para época seca, época lluviosa, etc. y entonces evitar la crisis. Por supuesto, esto lleva por medio el control sanitario y el tema de la trazabilidad, que es historia de otro momento. A manera de conclusiones, las pasturas naturales son la base para los sistemas de producción bufalera. Aquí quiero bajar un poquito más. No nos preocupemos mucho, como pequeños productores bufaleros, no nos preocupemos mucho por el tema de pastos mejorados. No estoy menguando ese componente. Lo que quiero decir es que a base de pasturas naturales, usted puede ser un extraordinario productor bufalero. Pero no mal manejando esa base de alimentación, sometiendo su finca a un proceso de planificación y especialmente si adoptamos bien la práctica del pastoreo racional.
Segundo, se requieren mejoras en el manejo a nivel de suelo, biocenosis, pasturas, forrajes y también del hato de búfalo. Es frecuente el tema de la consanguinidad de búfalos en Costa Rica. Y a veces nos mal enamoramos de un animal porque se ve bonito y estamos extendiendo el problema de consanguinidad que se expresa en los búfalos con problemas de decoloración, caras blancas, ojos llorones, etc. Ese problema hay que evitarlo, hay que ir hacia la mejora genética. Tercero, para mejorar la productividad es necesario producir bajo sostenibilidad ambiental. Es decir, yo puedo tener un pasto muy uniforme que se parezca a un arrozal. Lo hago con inversión en el suelo, con variedad de pastos mejoradas y con químicos. Pero no apunta hacia ahí el potencial que tiene el búfalo como productor de pastura natural. Es al revés. Lo que tengo natural en la finca, maximizar su potencial sometiendo la finca a un proceso de pastoreo racional, a una planificación concreta, no importa si son 10 hectáreas. Antes alguien preguntaba cuántos animales por área. La pregunta es, ¿cuál es el diseño que yo puedo hacer en mi pequeña unidad de producción y sobre un buen diseño tener una gran cantidad de animales? Hay gente que está manejando una unidad productiva de 10 hectáreas o de 5 hectáreas como que fuera una mini hacienda, produciendo animales gordos muy buenos y abundantes. Entonces el problema no es cuánta área y cuánto ganado, es la relación técnica de planificación de la unidad de producción de tal manera que maximicemos el proceso por medio de pastoreo racional y, por supuesto, si tenemos bancos forrajeros o si no lo tenemos igual, pensar en hacerlo, porque ahí estamos hablando de proteína y también de energía por medio de alguna forrajera como la caña forrajera. Y finalmente, nos conviene, bajo nuestros esquemas de producción mejorados, nos conviene ser amigables al ambiente, nos conviene ser ecológico, y está claro que el mercado está dando señales muy positivas en esa dirección. Y es un mercado creciente. Las pocas iniciativas como la de Don Denis, y hay otras iniciativas que han venido trabajando con el tema de procesado de la carne, están dando muy buena señal. En el caso, por ejemplo, de Supermercado, que fue uno de los clientes más animados para llevar la carne de corte fino joven a las góndolas, después de que compraban animales de 24, un poco más de meses, empezaron a querer comprar animales más pequeños. Ellos quisieran ahora comprar animales de 18 meses, de 420, 380, pero siempre ecológico. Entonces hay un mercado que está atendiendo una poca demanda que tenemos, una poca oferta que tenemos. Si mantenemos la línea de producción ecológica, le garantizo que vamos por pista. Vamos, diríamos nosotros, muy bien. Traje esta foto, especialmente esta a la derecha arriba, para ilustrar un poco lo que sería una planificación. En este caso es un llano muy extenso, cerca del Tempisco, humedales por la piedra. Es un lote de ganado que predomina un poquito el Lenor, Brahman, y hay una mezcla un poco ahí de todo. Y esos animales están tristemente en una zona muy seca, buscando sombra de un árbol que se llama sauco o palo verde, navajura. Ellos desearían estar con buena disponibilidad de biomasa y de sombra, pero están ahí y aún ahí van adelante. Nosotros con el búfalo debemos movernos hacia un proceso que es razonablemente sencillo, pero muy cuidadoso en tener y ofrecer lo que el búfalo necesita. Un comercial solamente. Aquí está esta conferencia en el hotel, aquí está en el RIP, ¿verdad, Alberto? En el juzgamiento. Eso fue ayer con don Mariano. Por un lado juzgando y por otro lado comiendo. Ahí está Denis y Chinicuto y otros disfrutando la carne. Muy buen evento, por cierto. Muchas gracias.